Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un periodo clave, definitorio de la historia de España, la dictadura de Franco. Casi 40 años, desde el 36 hasta 1975. Y para guiarnos tenemos un análisis histórico bastante detallado. Exacto. La idea es desgranar un poco cómo surgió este régimen, cómo aguantó tanto tiempo, qué cambios tuvo y qué lo llevó a su fin, claro. Eso es. Queremos entender las claves de esa longevidad, ¿no? Justo. Y este análisis nos da muchas pistas. Vamos a ver cómo Franco, bueno, no solo ganó la guerra, sino cómo construyó un poder casi absoluto, eliminó rivales, aglutinó a las derechas de una manera muy suya. Y también veremos por qué, aunque tuvo apoyos fascistas y tal, su régimen no fue una copia de Italia o Alemania. Tenía un carácter propio, muy ligado al catolicismo, al tradicionalismo, a él mismo, y esa relación tan particular con la monarquía y con la Iglesia, que fue fundamental. Y esa trayectoria internacional es fascinante. De ser un paria después de la Segunda Guerra Mundial a, bueno, a ser un aliado clave de Estados Unidos en la Guerra Fría. Un giro increíble. Veremos esa modernización económica de los 60, el desarrollismo, pero sin soltar nada de control político. Vale, pues entremos en materia. ¿Cómo arranca todo esto? ¿En plena guerra civil? Pues sí, el régimen nace ahí, en el 36. Franco recibe plenos poderes, militares y civiles, ya en septiembre, y en el 37 se nombra caudillo. Pero había otros generales importantes, ¿no? En el bando sublevado. ¿Cómo es que se queda él solo tan rápido? El texto lo menciona. Es un punto clave, sí. El análisis lo destaca. Hubo, vamos a decir, una serie de circunstancias que le favorecieron mucho. Godet, por ejemplo, fusilado por los republicanos al principio. Sanjurjo, que quizás era la figura de más peso inicial, muere en un accidente de avión en julio del 36. Vaya. Y Mola, que era como el cerebro de la conspiración, muere en otro accidente aéreo un año después, en junio del 37. Demasiadas coincidencias, ¿no? Muy oportunas para Franco, desde luego. Y también se menciona la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, noviembre del 36. ¿Eso cómo le ayuda a Franco? Pues mira, aquí se ve la habilidad política de Franco. La muerte de José Antonio le quitó de en medio un posible contrapoder ideológico, alguien con carisma propio. Franco coge la Falange, le quita la parte más, digamos, revolucionaria o social que podía tener. La vacía de contenido, en cierto modo. Exacto. Y la convierte en un instrumento a su servicio. Totalmente dócil. Y lo formaliza en abril del 37. Cuando la fusiona a la fuerza con los carlistas. Creando la FED, ¿no? Falange Española Tradicionalista. Eso es, el partido único. ¡Qué jugada! Convierte a un rival potencial en un mártir para su causa. Lo entierran con honores en el Valle de los Caídos, además. Precisamente. Y esto conecta con la ideología. El texto dice que, bueno, usa símbolos fascistas, recibe ayuda de Hitler, de Mussolini, pero que no es un fascismo puro. ¿Cuál es la diferencia? Pues el análisis lo subraya bien. Franco se presenta más como el restaurador del orden tradicional, frente al caos republicano, al comunismo. El garante de las viejas élites. Exacto, las élites económicas, el ejército y sobre todo la Iglesia católica. Ese es un pilar fundamental. No hay esas cosas neopaganas de los nazis ni el discurso obrerista de algunos fascismos. Es más bien un nacionalcatolicismo autoritario. Ultraconservador, sí. Y todo esto, claro, se basa en una represión brutal desde el minuto 1. Las cifras que da el documento son, bueno, ponen los pelos de punta. ¿Qué cifras menciona? Habla del 107.000 ejecuciones solo entre el 39 y el 41. 107.000. Y 270.000 presos políticos en 1940. ¡Qué barbaridad! Y la depuración fue tremenda en todos los sectores. Pero se destaca la enseñanza. Unos 6.000 maestros fusilados, 7.000 encarcelados. Una limpieza ideológica total. Cuesta asimilar esa escala. Entonces, queda claro que es un régimen donde Franco es el centro absoluto, ¿no? El texto lo llama personalista. Totalmente. Él acumula todo. Jefe de Estado, presidente del gobierno. Hasta el 73 no delega la presidencia. Todo pasaba por él. Y crea esa estructura de control social inspirada un poco en el fascismo italiano, con los sindicatos verticales. Así, el fuero del trabajo, del 38. Eso es. Agrupaban a la fuerza a patronos y obreros, bajo control del Estado, claro. Adiós a cualquier sindicato libre. Control total. Y luego está el tema de la monarquía. Dice el análisis que la relación era ambigua. ¿Cómo manejó eso Franco? Porque había pretendientes esperando, ¿no?
Con una astucia tremenda. La ley de sucesión del 47 es una obra de ingeniería política. Declara a España como reino, vale, pero nombra a Franco jefe de Estado vitalicio. Una especie de regente. Exacta. Y él se reserva el poder de nombrar al sucesor, a título de rey, cuando él quisiera. O sea que lo estuvo esperando décadas. A todos. A los carlistas, a los partidarios de Don Juan, el hijo de Alfonso XIII, jugaba con todos. Y menciona el encuentro con Don Juan en 1948 y que Juan Carlos se educa en España. Claro. En el yate Azor. Acuerda con Don Juan que el hijo, el joven Juan Carlos, venga a España, bajo su tutela. Así lo tenía cerca, lo podía, moldear. Y mantenía la sartén por el mango. Una jugada maestra a largo plazo. Y mientras, ¿qué pasa con la Iglesia? Decías que era un pilar clave. Centralísimo. Se cargan todas las leyes laicas de la República. El catolicismo vuelve a ser la religión oficial. Está por todas partes. Recupera poder. Muchísimo poder. Económico, educativo y un control moral e ideológico brutal sobre la sociedad, a través de la censura, la educación. Y eso se sella con el Vaticano, ¿no? Sí, sobre todo con el Concordato del 53 con Pío XII. La Iglesia le da legitimidad al régimen y a cambio recibe un estatus privilegiadísimo, un toma y daca. Entendido. Vale, saltemos al escenario internacional. Segunda Guerra Mundial. Menuda prueba de fuego. ¿Cómo se las arregla Franco? El texto habla de ambigüedad calculada. Sí, fue un equilibrista. Muy pragmático. Empieza con neutralidad en el 39, cuando parece que Alemania va a ganar, sobre todo tras la caída de Francia en el 40. Ahí cambia. Pasa a la no beligerancia, un término inventado casi. Le permite gestos hacia el eje, ocupa Tánger, manda la División Azul a Rusia. Pero sin entrar en la guerra. Eso es lo crucial. Evita meterse de lleno. La famosa entrevista de Hendaya con Hitler, en octubre del 40, acaba sin acuerdo. He oído la frase esa de Hitler. Sí, que prefería sacarse 3 muelas a volver a negociar con Franco. Refleja la frustración. Tela. Y claro, cuando la guerra empieza a cambiar de signo, ¿qué hace Franco? Pues vuelve a girar. Después del desembarco aliado en el norte de África, en noviembre del 42, y también por presión de Salazar, el dictador portugués. Se distancia de Alemania. Empieza a distanciarse, retira la División Azul en el 43, vuelve a una neutralidad más proaliada, consigue sobrevivir a la guerra, pero... Pero paga un precio, el aislamiento. Exacto. El análisis lo deja claro. Tras la guerra, España se queda sola. Vista como el último reducto fascista. Junto con Portugal, sí. La ONU condena al régimen en el 45. En el 46, casi todos los países retiran a sus embajadores. Francia cierra la frontera 2 años. Y dentro todavía había guerrilla, ¿no? Los maquis. Sí, el régimen aún tenía que acabar con la guerrilla antifranquista. El texto menciona el intento más serio, la invasión del Valle de Arán en el 44, la llamada Operación Reconquista de España. Que fracasó. Aplastada por el ejército, sí. Entonces, ¿cómo sale España de ese aislamiento? El análisis lo tiene claro. La Guerra Fría. Ese es el momento clave. Sin ninguna duda. Es el salvavidas. Conforme sube la tensión entre EUEU y la URSS, el anticomunismo feroz de Franco empieza a verse en Washington como algo útil. Un aliado estratégico en el sur de Europa. Un muro de contención, como se decía. El texto marca un punto de inflexión, la visita del almirante Sherman a Madrid en 1951. Eso prepara el terreno para los acuerdos del 53. Los famosos acuerdos con Estados Unidos. ¿Qué implicaban? Pues fueron fundamentales. España recibe ayuda económica y militar americana, y a cambio permite instalar bases aéreas y navales en suelo español, para uso de EUW y, de la OTAN, aunque España no entraría hasta mucho después. Y eso abre las puertas. Es la llave, sí. Rompe el aislamiento. Casi a la vez, en agosto del 53, firma el Concordato con el Vaticano, que refuerza la legitimidad. Y a partir de ahí, poco a poco, España vuelve a la comunidad internacional. Entra en la ONU en el 55. En el FMI en el 58, en la OEC, la precursora de la OCDE, en el 59. El pragmatismo de la Guerra Fría pudo más que las condenas morales. Es increíble cómo el contexto internacional puede darle la vuelta a todo. Vale, superado el aislamiento, ¿qué pasa dentro? El texto habla de una nueva etapa. El desarrollismo. Ligada a los tecnócratas, al Opus Dei. ¿Quiénes eran? Pues a finales de los 50 y sobre todo en los 60, Franco cambia el perfil de sus ministros. Entran los llamados tecnócratas. ¿Qué significaba eso? Eran gestores, muchos ligados al Opus Dei,
una institución católica conservadora, pero con una visión, digamos, moderna de la economía. Gente como López Rodó, Ullastres, Navarro Rubio. Y su objetivo era modernizar la economía. Exacto. Superar la autarquía, abrir España al exterior, insertarla en el mercado internacional. Y lo consiguieron. Fue de verdad un milagro económico. A ver, crecimiento hubo, y mucho. Es innegable. Se lanzan los planes de desarrollo, el primero del 64 al 67. ¿Y las cifras? España crece al 6 o 7% anual durante casi toda la década de los 60. La industria se moderniza, el campo se mecaniza, llega el boom del turismo. El texto da unas cifras espectaculares. Sí. Pasa de 1,4 millones de turistas en 1955 a 24 millones en 1970. 24 millones. Y la renta per cápita sube mucho. El país cambia por fuera a una velocidad tremenda. Suena muy bien. Pero el análisis también dice que este desarrollismo tenía sombras, contradicciones. ¿Cuáles eran? Pues varias importantes. Primero, la dependencia. Mucha inversión extranjera, tecnología de fuera. Segundo, fue un desarrollo muy desigual. Concentrado geográficamente. Sí, Cataluña, País Vasco, Madrid, algunas zonas turísticas. Eso aumentó las diferencias entre regiones y provocó grandes migraciones internas del campo a la ciudad. ¿Y la contradicción principal? Que toda esa apertura económica se hizo sin ninguna apertura política. Cero. Al revés. Se reafirma el autoritarismo. Con los 12 principios del movimiento nacional en el 58. Querían modernizar la economía para que la dictadura fuera más fuerte, no para abrirla. Modernizar para controlar mejor. Modernización sin libertad. Eso tenía que chocar, ¿no? Generó tensiones. Claro, y el análisis señala dos focos de tensión que crecen mucho en los 60 y principios de los 70. Por un lado, dentro del propio régimen. Luchas internas. Sí, entre los tecnócratas del Opus, que querían seguir modernizando la economía, y sectores falangistas que veían peligrar su poder. O incluso algunos como Fraga, que era ministro de Información y Turismo, que intentaban una apertura muy controlada. El escándalo Matesa del 69. Exacto, fue un reflejo de esas peleas por el poder. Salpicó a ministros tecnócratas. Y el otro foco de tensión. La calle, la contestación social y política desde fuera. Que crece muchísimo. ¿Por qué? El desarrollo había creado una clase obrera más grande, más concentrada en las fábricas, más consciente. Empiezan las huelgas, las protestas laborales. Las comisiones obreras. Ahí surgen, sí. CCO clandestinas, claro, con gente como Marcelino Camacho. También hay mucha agitación en la universidad, con la influencia del Mayo del 68 francés. Y aparece la lucha armada. Sí, de forma más organizada y con más impacto. Sobre todo ETA, fundada en el 59, que a finales de los 60 empieza a intensificar sus acciones. El panorama se complica mucho para el régimen. ¿Cómo intenta Franco asegurar que todo siga igual después de él? El texto habla de la sucesión. Sí, ese era el gran tema. Y en julio del 69, Franco da el paso. Designa a Juan Carlos de Borbón como sucesor, a título de rey. Pero con matices, ¿no? Muy importantes. El análisis lo recalca. Franco insistió mucho. Esto no es una restauración de la monarquía de Alfonso XIII como quería don Juan el Padre, es una instauración. Una monarquía nueva, franquista. Nacida del régimen y comprometida con sus principios. Eso quería él. Un sucesor que no cambiara nada. Y para asegurar eso, emerge una figura clave, Carrero Blanco. ¿Qué papel juega? Carrero era, la mano derecha, el hombre de máxima confianza de Franco. Representaba la línea más dura, la inmovilista. El búnker. Exacto. Su nombramiento como vicepresidente y sobre todo como presidente del gobierno en junio del 73 era para eso, asegurar que todo quedara atado y bien atado. El garante de la continuidad sin fisuras. El que iba a intentar el regel, congelar la situación frente a cualquier idea de apertura. Pero entonces pasa algo que nadie esperaba y que lo cambia todo. Totalmente. Un giro dramático. El 20 de diciembre de 1973, solo 6 meses después de ser nombrado presidente, ETA asesina a Carrero Blanco. ¿El atentado de la calle Claudio Coello? Sí, un atentado brutal. El análisis da detalles. Más de 80 kilos de explosivo bajo la calle. El coche blindado voló por encima de un edificio de 5 plantas. Cayó en el patio de un convento. Increíble. El texto menciona incluso especulaciones sobre la CIA. Sí, lo menciona de pasada. Rumores sobre posibles planes de Carrero de tener armamento nuclear español. Pero bueno, eso queda más en la hipótesis. La realidad fue el magnicidio. Y la muerte de Carrero.
¿Qué supuso para el régimen? Pues le cortó la cabeza a la línea dura, aceleró la descomposición interna que ya existía. ¿Quién le sucede? Franco nombra a Carlos Arias Navarro, que era ministro del Interior. Arias intenta una timidísima apertura en febrero del 74. El espíritu del 12 de febrero. Pero sin mucha convicción, parece. Poca. Y además boicoteada por los ultras del régimen y por el propio Franco. La ejecución de Puyantic a Garrote Vil, en marzo del 74, fue una señal clarísima de que la apertura era humo. ¿Y mientras en Portugal? Claro. La revolución de los claveles en abril del 74. Cae la dictadura portuguesa pacíficamente. El impacto en España fue enorme. Demostró que era posible. Que las dictaduras ibéricas no eran eternas. La oposición aquí se crece, se organiza mejor. La Junta Democrática con el PCE, la Plataforma de Convergencia con el PSOE. Y Franco cada vez más enfermo. Muy enfermo. Juan Carlos asume la jefatura del Estado varias veces, de forma interina, entre el 74 y el 75. El final se veía venir. Los últimos meses debieron ser terribles. Muy tensos, sí. El análisis describe un clima de crisis total, estado de excepción en el País Vasco por ETA, por las huelgas. Se aprueba una ley antiterrorista durísima en agosto del 75. ¿Y las últimas ejecuciones? En septiembre, 5 militantes de ETA y del FRAP provocan una condena internacional masiva, retirada de embajadores europeos. ¿Y la última aparición de Franco? Sí, en la Plaza de Oriente. Una imagen casi fantasmal, muy deteriorado. Poco después empieza la agonía, televisada en parte, y finalmente muere el 20 de noviembre de 1975. El día 22, Juan Carlos es proclamado rey. Ante las Cortes franquistas, sí, jurando los principios del movimiento. Ahí empieza la transición. Un futuro incierto, pero con esperanza. Casi 40 años. Qué recorrido. Si tuviéramos que sacar lo esencial de este análisis, ¿qué nos queda? Un régimen que nació de la guerra, represivo, pero... Increíblemente largo. Sí, el análisis destaca mucho esa capacidad de sobrevivir, de adaptarse tácticamente. Franco supo usar las ideologías como herramientas, según le convenía. El falangismo, el nacionalcatolicismo. Exacto. Navegó muy bien las aguas internacionales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y, fundamental, supo aprovechar la Guerra Fría para salir del aislamiento. Y el desarrollismo de los 60, que modernizó el país económicamente, sí, aunque fuera de forma controlada y desigual. Pero esa misma modernización creó las contradicciones, las demandas de libertad, que al final el régimen no pudo gestionar. Y la figura de Franco, omnipresente hasta el final. Su muerte, y un golpe tan fuerte como el asesinato de Carrero, parecen los detonantes definitivos del cambio. Sí, la desaparición del dictador era la condición necesaria, claro. Y el análisis acaba con una reflexión interesante que da que pensar. ¿Cuál? Subraya esa habilidad de Franco para aguantar tanto, sumando apoyos distintos de la derecha, adaptándose, y plantea una pregunta más general sobre las dictaduras largas. ¿Qué pregunta? ¿Cuánto depende del líder, de su carisma o su fuerza, y cuánto de su capacidad para manejar a los grupos que lo apoyan y para jugar con el contexto internacional? Una buena pregunta. Sí, una cuestión que va más allá de España, sin duda, y que nos hace reflexionar sobre cómo funciona el poder autoritario.